Pues ahora continuamos con el capítulo 4. Estamos revisando las ediciones proveídas por Nueva York, aquí dentro de los Estados Unidos. Estamos viendo la historia. Hemos visto que la primera edición de 1986 fue publicada sin historiales y de ahí vino la segunda edición en 1990. Se hizo el mismo texto de la primera edición, solamente que aquí en la segunda edición se le añadieron historiales en español. Y de ahí, aquí tenemos lo que es la tercera edición y hemos visto que sí hubo algunos arreglos, algunas correcciones en cuanto a la traducción, que fueron muy leves, realmente muy leves. Entonces hemos visto que lo que tenemos realmente leyendo es el mismo texto, el cual salió desde la primera edición de 1986. Entonces continuamos en el capítulo 4. La segunda edición empieza en la página 41. En el capítulo 4 empieza en la página 41. Todo es lo mismo, viene el mismo texto desde la primera edición. En la primera y en la segunda edición, esta palabra dice honestamente. En la tercera edición cambió a sinceramente. La primera y la segunda edición no tiene acento esta letra E. En la tercera edición sí se lo pusieron. En la primera y segunda edición, esta frase dice que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Esa frase cambió en esta tercera edición por que solo una experiencia espiritual puede vencer. Como ven, es lo mismo, es la misma traducción, pero solo se cambió, varía un poco la semántica. No es un cambio muy profundo. El siguiente cambio aquí, la primera y la segunda edición dicen si es un alcohólico de la variedad que no tiene remedio. De la variedad cambió por del tipo en esta tercera edición. Esta frase tan larga, todo esto que está en amarillo, dice en la primera y la segunda edición, dice estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual no son siempre alternativas fáciles de encarar. Todo eso cambió en esta tercera edición por no siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Toda esa semántica cambió. Luego, siguiente párrafo. Eso está bien, es lo mismo. Aquí en la primera y en la segunda edición dice, o de otro modo, atenernos a lo que sucediera. Esa frase cambió en esta por o, sino atenernos a las consecuencias. La primera y segunda edición no está acentuada esta palabra. En la primera y la segunda edición dice, no debes sentirte desconsolado. La palabra desconsolado cambió por desconcertado. Y aquí en estas palabras empezaría la página 42 en la segunda edición. Ya caemos entonces a la página 45. La primera y la segunda edición dicen, por mucho empeño que pusiéramos cambió por que lo intentáramos en esta tercera edición. La primera y la segunda edición dice esto con todo nuestro ahínco. En esta tercera edición cambió a todas nuestras fuerzas. Como ven, es un sinónimo. La primera y la segunda edición dice aquí
Su objetivo principal es habilitarte para que encuentres. Eso cambió por es ayudarte a encontrar un poder. Esto es lo que cambió en esta edición. Aquí la primera y la segunda edición tenían una coma, a ti mismo, coma, que aquí en la tercera edición se lo quitaron. En el siguiente, más abajo en la misma hoja, en la misma página, la primera y la segunda edición dicen haber evadido diestramente. Eso cambió por hábilmente. La primera y la segunda edición dice aquí, sabemos cómo se siente él. Eso lo cambiaron por sabemos cómo él se siente. Ahora dice aquí, él, estas por lo regular en la segunda edición y la primera parece que no tienen el acento. Tal vez sea un error de copia, pero bueno, aquí en la tercera edición sí aparece el acento más claramente. Bueno, aquí abajo dice la primera y la segunda edición dicen nos molestaba el pensamiento de que la fe, eso, el pensamiento de que cambió por la idea de y dependencia. Esto no aparece en la primera y segunda edición, aquí se lo añadieron. La primera y la segunda edición dice de un poder más allá de nosotros, era en cierta forma, eso más allá de nosotros cambió por ajeno. Y la primera y segunda edición aquí dice forma débil y aún cobarde. Entonces nada más cambió y aún cambió por e incluso cobarde. O sea, es un sinónimo, pues. Que acaba la página, caemos a la página 46. Aquí empezaría la página 43 de la segunda edición en Sistemas Teológicos en la primera y la segunda edición. Aquí dicen, mirábamos con recelo a cualquiera que pareciera ser piadoso. Singular piadoso. Y aquí cambio cualquiera que pareciera. Muchos que decían. Es un sinónimo, pues no es gran cosa. Siguiente párrafo, esto es lo mismo. Aquí la primera y la segunda edición dicen de nosotros definir cabalmente o comprender. O sea, está invertida el orden de las palabras, las invirtieron. Ahora dice o comprender cabalmente. Es lo mismo, pues. Entonces, todo lo demás, todo lo que no está marcado, nada de lo que se mencione, es lo mismo que se viene imprimiendo desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda edición de 1990 y cayendo a esta tercera edición. Esta palabra él en la primera y segunda edición no aparecen con el acento. Aquí sí aparece el acento en este archivo. Llegamos entonces a la página 47. Aquí empieza la página 44 en la segunda edición. Dice, necesitábamos para comenzar. Esto es lo mismo. Entonces todo esto es lo mismo desde 1986, que es la primera edición. Es lo mismo que se está copiando en la segunda y luego en la tercera edición. No hay ninguna corrección. Hasta llegar aquí, la primera y segunda edición dicen a menos de que aceptáramos. Entonces le quitaron el de y nomás quedó el que, a menos que aceptáramos. Es un ejemplo 85, esto es de nosotros. Después vamos a hacer otro video para mostrar estos ejemplos. Aquí la primera y la segunda edición dice tan claros para él. Y aquí le pusieron ella en esta tercera edición. Aquí la primera y la segunda edición dicen en un plano más sencillo. Cambio plano y el día de hoy le ponen nivel. Aquí llegamos al final de la página.
Y la primera y la segunda edición dice para aceptar muchas cosas por... pues quedó igual. Muchas cosas por... quién sabe qué pasó aquí porque se marcó. Bueno, eso lo dejamos. Hay que revisar a ver qué pasó ahí. Continuamos en la siguiente página, la 48. La primera y la segunda edición dice impedidos. En lugar de limitados, dice impedidos. Frecuentemente nos encontramos impedidos. Ahora dice limitados por obstinación. En la primera y la segunda edición no dice esta palabra, la. Aquí se le agregó en esta tercera edición. Después, este concepto de la sensibilidad nunca se había traducido ni en la primera ni en la segunda edición. Aquí, de manera correcta, si es que aparece en el texto en inglés, pues aquí se agrega la sensibilidad. Aquí en la primera y segunda edición dice sido tan suspicaces. En esta tercera edición le cambiaron a susceptibles. Aquí tiene que haber alguna coma por aquí, más o menos, viendo de frente a la destrucción. No sabemos por qué le pusimos eso. Bueno, no. Dice aquí, esto no fue agregado en la tercera edición. Se agregó, esto no estaba ni en la primera ni en la segunda edición. Estaba esta palabra alcohólica. Esto se agregó aquí en esta tercera edición. Aquí empieza la página 45 en la segunda edición. Empieza con les, como habíamos tratado. Aquí la primera y la segunda edición dicen a nadie que dure con sus prejuicios. Entonces, dure con cambió por mantenga. Y abajo dice, estas palabras se agregaron en esta tercera edición. La primera y segunda edición dicen tanto tiempo como nosotros. Estas palabras, algunos de, esto se agregó en esta tercera edición. Todo en la siguiente hoja, el resto de la misma hoja, es lo mismo desde la primera edición hasta esta tercera edición. Es el final de la hoja, entonces caemos a la página 49. Todo esto es lo mismo, nada de lo que está marcado entonces es lo mismo. Aquí empieza la página 46. En la segunda edición empieza con camos en discusiones pomposas. Entonces quiere decir que todo lo demás, todo lo que está en negro, es lo mismo que se ha escrito desde 1986, pasando por 1990, la segunda edición, y hasta llegar a esta tercera edición del 2008. Aquí en la segunda parte de la hoja, la primera y segunda edición decía flechas. Aquí le pusieron lanza en la tercera edición. Aquí en medio de estas palabras, aquí dice incluso hasta aquellos, hasta se borró. Hasta dice en la segunda y primera edición, dice hasta. Aquí la palabra en dice que se agregó. Esto no existe en la primera ni en la segunda edición. Entonces dice incluso hasta aquellos contra tampoco de, está en la primera y segunda edición. En esta edición se agregó. Y la coma también se agregó. Esta coma no está en la primera ni en la segunda edición. Fe tiene coma. En la primera y segunda edición dice la gente de fe y tiene una coma. Aquí no la tiene en esta tercera edición. Es el ejemplo 86. Esto lo vamos a explicar después en otro tema. Entonces todo lo demás es lo mismo. Primera, segunda y tercera edición. Acabamos la página y llegamos a la página 50. Todo es lo mismo desde la primera edición. Aquí tiene una coma, la primera y la segunda edición tiene una coma. Dice, cada uno de los relatores, coma, enfoca. Aquí se la quitaron. Aquí empezaría la página 47 de la segunda edición. La primera y la segunda edición no tienen esta coma. Aquí esta tercera edición sí se la agregaron. Continuando en la misma página. Esto es
el ejemplo 87, aquí esto en la segunda edición dice de un poder superior a él mismo. Él. En esta tercera edición le cambiaron a sí por a sí mismo. Y el otro es el ejemplo 87, todo es lo mismo desde la primera edición. Es lo mismo, este es el ejemplo que después vamos a explicarles. Todo lo demás es lo mismo desde 1986. Todo es lo mismo aquí, es el mismo. Termina la página, pues caemos en la página 51. Empezamos la primera y la segunda edición, todo esto que está en amarillo, este renglón, dice cambió. En la primera y la segunda edición dicen por qué les resultaba tan insatisfactorio vivir. Así dice en la primera y la segunda edición. En esta tercera edición le cambiaron a todo esto, dejando a un lado la cuestión de la bebida, cuentan por qué la vida les resultaba tan insatisfactoria. Todo eso se cambió. A partir de ahí, pues todo lo demás es lo mismo. Llegamos a este ejemplo que también es lo mismo. Vamos a explicar después. Este ejemplo también es el segundo ejemplo, es lo mismo. Después lo vamos a explicar qué queremos decir con eso. Y aquí empezaría la página 48 de la segunda edición. Dice, lo material, la mente, ahí empieza la página 48. Y aquí, tierra en la primera y segunda edición, la T es minúscula. Dice tierra con minúscula. Entonces dice, nos preguntamos, lo siguiente, ejemplo 90. Entonces, todo esto es lo mismo, o sea, todo esto que sigue también es lo mismo desde 1986, pasando por la segunda edición de 1990 y lo copiaron de la misma manera en esta tercera edición del 2008. Así llegamos a la página 52. Aquí no hay ningún cambio, nada, todo es lo mismo desde la primera edición del 86 hasta esta tercera edición del 2008. Continúa la página aquí. Aquí empieza la página 49. De la segunda edición empieza en Tormentos que la. Todo es lo mismo. En la primera y segunda edición, Espíritu del Universo, Espíritu, viene con minúsculas. La E es con minúscula. En esta tercera edición lo pusieron con mayúscula. Pero de ahí en fuera todo lo demás es lo mismo. Desde la primera edición hasta esta tercera edición. Aquí viene esto, dependencia, dice. Aquí en lo que es la primera y la segunda edición, dice suficiencia de Dios. Y este es el ejemplo 92, luego lo vamos a explicar. Entonces, en esa tercera edición cambió suficiencia, ahora le pusieron dependencia de Dios. Y la primera y segunda edición no dice les daba resultados, dicen trabajaba con ellos. Entonces, como dice la primera y segunda edición, dice que la suficiencia de Dios trabajaba en ellos. Ahora dice que la dependencia de Dios les daba resultados. Eso es un cambio, es un sinónimo. Que acaba la página. Entonces caemos a la página 53. Este parece que no viene acentuado en la primera y segunda edición. No está acentuado. Aquí sí lo acentúan. Aquí dice la primera y segunda edición. Dice no se preste a abordarla o interpretarla. Entonces eso se cambió por no se preste a ser abordada o interpretada y le agregan esta palabra, razonablemente. ¿Ven el cambio? Luego aquí dice, la primera y segunda edición dice que es más saludable. Por saludable, ahora dice sensato y lógico. Aquí dice, ejemplo 93, este lo vamos a explicar después. Y aquí parece que también les faltó el acento. En la primera y segunda edición les falta el acento. En esta tercera edición se lo agregan porque se refieren a Dios. Dios es un pronombre personal. Tiene que ser acentuado. Aquí empezaría la página 50 de la segunda edición. En brillo a nuestros ojos fatigados. Es la página 50.
todo es lo mismo, desde la primera edición de 1986 es lo mismo, ha pasado por la segunda edición hasta llegar a esta tercera edición. Luego aquí dice, en la primera y segunda edición dice, pero permítasenos pensarlo con un poco. Eso cambió por pensémoslo con un poco. Aquí tiene una coma, la primera y segunda edición. Dice, donde estábamos, coma, por determinada clase. Aquí se la quitaron. Entonces caemos a la página 54. La primera y segunda edición dice, una fe abyecta. En esta tercera edición cambió a ciega y servil. Es un ejemplo 94, esto lo vamos a explicar después. Y aquí la segunda edición y la primera empiezan con no, con una N mayúscula. Aquí le pusieron N minúscula. Aquí empezaría la página 51 de la segunda edición, con una masa de electrones creada. Todo lo demás es lo mismo. La misma traducción desde 1986. Entonces caemos a la página 55, que es lo mismo, aquí no hay nada. Es lo mismo desde la primera edición, pasando por la segunda y llegando a la tercera. Aquí estos tres se acentúan en la primera y segunda edición, no están acentuados parece, al menos que sea un error de copia. Aquí la primera y segunda edición dice a barrer el prejuicio. Aquí le pusieron en plural los prejuicios. Aquí dice que te permite pensar honestamente, dice en la segunda y primera edición. Aquí lo cambiaron por objetivamente. Y aquí empezaré la página 52 de la segunda edición. Nosotros y aquí la primera y segunda edición dicen en la amplia vía. Aquí cambió a el camino ancho en esta tercera edición. Aquí no está acentuado en la primera y segunda edición. Bueno, eso es lo mismo. Aquí dice creía ser un ateo. Aquí se borró en la tercera edición. Y aquí en la primera y segunda edición dicen que algo de ella debe hacerse referencia. Eso cambió a que vale la pena contar parte de ella. O sea, es lo mismo, no es gran cambio, pues. Llegamos a la página 56. La primera y segunda edición dice, se agregó esta palabra. Esta palabra religioso no está en la primera ni en la segunda edición. Aquí se agregó. Aquí la primera y segunda edición dice años después. El día de hoy dice los años siguientes. Y esta palabra la no está en la primera ni en la segunda edición. Al punto de autodestrucción, decía antes, esta palabra se agregó en esta tercera edición. Un ejemplo 95, todo lo demás es lo mismo. Esto que está, no hay nada marcado, es lo mismo desde la primera edición, pasando por la segunda, hasta llegar a esta tercera edición. Aquí empezaré la página número 53 de la segunda edición. La primera y segunda edición aquí dicen, la ha hecho temblar. El día de hoy dice tambalear. La primera y segunda edición dice aquí, en esta frase dice, le fue removido su problema alcohólico. Ahora dice, su problema alcohólico fue eliminado. ¿Listo? Luego aquí dice, salvo algunos breves momentos, lee. Dice, el pensamiento de beber nunca lee. La primera y segunda edición decía le ha vuelto. En esta tercera edición le quitaron la palabra le. Ahora dice ha vuelto nada más. Simplemente. Es el ejemplo 96. Y aquí en lugar de repulsión, la primera y segunda edición dicen revulsión. Con una B. Revulsión. Ahora dice repulsión. Aquí la primera y segunda edición dice asimismo. Dios nos ha asimismo cambió por de igual manera. La primera y segunda edición dicen nos ha devuelto la cordura. En esta tercera edición le cambiaron la cordura por el sano juicio. Esto no está acentuado en la primera y segunda edición, ahora sí lo hacen.
Esta palabra en la primera y segunda edición dice honestamente, que lo han buscado honestamente. Todas las palabras honestamente las cambiaron por sinceramente en esta tercera edición. Y él, estas dos palabras no están acentuadas ni en la primera ni en la segunda edición. Entonces así llegamos al final del capítulo 4. Recordamos que estamos revisando la primera, segunda y tercera edición en español, publicadas por Nueva York, solamente dentro de Estados Unidos. Otros países pueden tener otras interpretaciones, otras traducciones que no son iguales a estas que estamos revisando. Gracias.